Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Martín. Buenas noches, Buenas Yanina. noches. Buenas noches, padre Carlos. Buenas noches para todos los que se han conectado y que se están conectando. Estamos transmitiendo quienes hablan del Salve del Señor de la Divina Misericordia, y Martín y Yanina están desde su casa. Vamos a tener una doble charla. En primer lugar, yo voy a hablar sobre lo que enseña la Iglesia, la parte doctrinal del tema de los métodos naturales, y luego viene quienes deben de vivir estos métodos, que son los matrimonios cristianos, y por eso van a tener, digamos, la charla de fondo, tanto el doctor Martín como su esposa Yanina. Ellos son un matrimonio católico, tienen 27 años de casados, forman parte de Seprofarena. Ellos además, durante mucho tiempo, y lo siguen haciendo, colaboran con la pastoral, podemos decir, matrimonial y familiar, difundiendo los métodos naturales, desgraciadamente no tan populares, pero que son muy importantes, como vamos a ver en la primera parte de la charla, para hablar del amor conyugal. Estoy muy contento de tener aquí tanto a Martín como a Yanina, quienes fueron también feligreses míos cuando estuve por el Corazón de María. Los conozco a ellos, a sus hijos. Estoy de verdad bastante contento de que estén aquí con nosotros. Y qué importante es tener un matrimonio católico que evangeliza. Muchas veces pensamos que solamente los sacerdotes religiosos, religiosas, debemos mostrar la doctrina en la iglesia, debemos anunciar el evangelio. No, los laicos. Y por eso qué importante es escuchar lo que nos van a decir este matrimonio, que hace una extraordinaria labor en favor de lo que significa cuidar los matrimonios y cuidar también la transmisión de la vida. Bien, pues, en primer lugar voy a dar yo la charla y luego ya voy a dar el pase tanto al doctor Martín como a su esposa Yanina. Entonces yo voy a compartir pantalla para hacer la charla, la primera parte, y luego yo les doy el paso a ustedes. Pueden presentarse, creo, ya de una vez. Les doy el pase para que se presenten. Buenas noches con todos. Muchas gracias, padre Carlos. Estamos muy contentos de estar otra vez acompañando al Santuario Señor de la Divina Misericordia. Mi nombre es Yanina Díaz Martel. Soy esposa del doctor Martín Tantaleán. Somos, bueno, un matrimonio, como dijo el padre, ya 27 años de casados. Contento de estar acá y tenemos 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. Y bueno, los dos somos instructores, enseñamos los métodos naturales y actualmente estamos enseñando el método de la ovulación viril. Soy obstetra de profesión. Bueno, creo que ya dijo lo más importante, Yanni. Tal vez ahorita mencionar que soy médico, especialista en medicina integral y gestión de salud. He trabajado por 15 años en la superintendencia, cuando fue CEPS, SUNASA, Su Salud, en el campo de la salud pública. Actualmente estoy como director del CER de la Victoria y soy docente también en el ESAM. Y lo más interesante es que con Yanni pudimos conocer lo que es reconocido naturaleza de fertilidad antes de casarnos. Estábamos todavía de novios. Entonces, nuestra familia de alguna manera se ha constituido en base a lo que vamos a compartir un poco con ustedes esta noche. Gracias, padre. Gracias por la presentación. Ahora yo voy a empezar poniendo un poquito el tema doctrinal y luego ya damos pase tanto al doctor Martín como a su esposa Yanina. Para ello voy a compartir pantalla. Se ve, ¿no es cierto? Por favor. Sí. Se ve, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer la primera parte de la charla, el tema doctrinal de los métodos naturales. Para ello he preparado este PowerPoint. Es mi costumbre hacer siempre PowerPoints, pero muy primitivos. Trato de ser lo más sintético posible, con preguntas-respuestas. ¿Cuál es el contexto para entender los métodos naturales? Es el amor conyugal.
Es decir, que los métodos naturales forman parte de lo que significa el amor conyugal, porque forma parte del amor conyugal la apertura a la vida. Esto es muy importante. Cuando hablamos de los métodos naturales, estamos hablando de un contexto. ¿Cuál es el contexto en el que se entienden los métodos naturales? El amor conyugal. Y entonces viene una segunda pregunta. ¿Qué es el amor conyugal? Es el amor entre cónyuges, es decir, entre esposos. Son aquellos, varón y mujer, que han recibido la bendición de Dios para ser unidad de dos hasta que la muerte los separe. Cuando estamos hablando del amor conyugal, estamos hablando del amor entre los esposos, es decir, entre aquel varón y mujer que tienen la bendición de Dios, han recibido el sacramento del matrimonio que los ha constituido en una unidad de dos hasta que la muerte los separe. Siempre es importante saber que el matrimonio cristiano tiene dos propiedades: la unidad, uno con una, unidad de dos, y la indisolubilidad hasta que la muerte los separe. Cuando hablamos de los métodos naturales, lo primero que hay que hablar es del amor conyugal. Los métodos naturales se insertan en ese contexto, el amor conyugal. ¿Y qué es el amor conyugal? Es el amor que hay entre cónyuges y que tiene sus características propias, porque hay diferentes tipos de amor: el amor a Dios, el amor a mi papá, el amor a mi mamá, el amor a mi hermano, el amor, en mi caso como sacerdote, a los feligreses, y en el caso de los casados, el amor conyugal. Por lo tanto, ese amor que hay entre esposos se llama el amor conyugal. Y en ese contexto debemos colocar los métodos naturales. ¿Y qué documentos son claves para hablar del amor conyugal y la transmisión de la vida? Hemos dicho que el amor conyugal se abre a la vida. Hay dos documentos que son muy importantes: la encíclica Humanae Vitae de San Pablo VI, que fue publicada el año 1968, y se complementa con la encíclica Evangelium Vitae del año 1995 de San Juan Pablo II. Son dos documentos muy importantes, sobre todo el primero es fundamental. La encíclica Evangelium Vitae es un complemento en el tema de la transmisión de la vida de lo que ya dijo con claridad San Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae. La encíclica Humanae Vitae fue una encíclica muy criticada por algunos sectores porque no veían el tema de los métodos naturales como algo factible. Pensaban, más bien esos sectores, que había que modernizar, entre comillas, todo lo que significaba la planificación familiar. Pero San Pablo VI, vicario de Cristo en la tierra, firme en la fe, firme en la doctrina de la Iglesia, señaló una doctrina clara sobre lo que significa la transmisión de la vida dentro del matrimonio, y que lo lícito, si es que hay que espaciar nacimientos, es utilizar los métodos naturales. San Pablo VI decía en la Humanae Vitae, en el número 1, el gravísimo deber de transmitir la vida humana ha sido siempre para los esposos, colaboradores libres y responsables de Dios Creador, fuente de grandes alegrías, aunque algunas veces acompañadas de no pocas dificultades y angustias. Esto lo pueden leer al inicio de la encíclica Humanae Vitae. El gravísimo deber de transmitir la vida humana ha sido siempre para los esposos, colaboradores libres y responsables de Dios Creador, fuente de grandes alegrías, aunque algunas veces acompañadas de no pocas dificultades y angustias. Y San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, dice que el hombre y la mujer, unidos en matrimonio, son asociados a una obra divina. Mediante el acto de la procreación se acoge el don de Dios y se abre al futuro una nueva vida. Cuando el hombre y la mujer,
unidos en matrimonio, se unen, se abren a la vida, colaboran con la creación, colaboran con Dios creador. Vamos a preguntarnos, porque hemos dicho que los métodos naturales se insertan en un contexto. ¿Qué contexto? El amor conyugal. Pues, ¿qué características tiene el amor conyugal? Esto tiene que ser un tema obligatorio para las charlas a los novios. ¿Qué características tiene el amor conyugal? Esto lo dijo magistralmente Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae, publicada, como ya he dicho, en el año 1968. El amor entre esposos, amor conyugal, es plenamente humano, es total, es exclusivo y fiel, es fecundo. ¿Qué características tiene el amor conyugal? Es plenamente humano, es total, es exclusivo y fiel, es fecundo. Se dice muy fácil, pero qué difícil es vivirlo. Qué difícil que es vivirlo. Eso, quienes tienen que explicarlo, cómo vivirlo, lógicamente, no somos los sacerdotes, porque vivimos el celibato, sino los matrimonios. Los matrimonios que han perseverado, los matrimonios que apoyándose en la gracia de Dios, los matrimonios que han vivido su fe, y como el caso de Martín y Yanina, 27 años casados, están caminando juntos, pueden explicarnos cómo es posible vivir estas características del amor conyugal. El amor conyugal es plenamente humano, es total, es exclusivo y fiel, es fecundo. ¿Qué significa que el amor conyugal es plenamente humano? Es un amor que se realiza en la unidad de cuerpo y alma. Es plenamente humano porque somos unidad de cuerpo y alma. Y los esposos tienen que quererse con el cuerpo y con el alma. El amor conyugal tiene que ver con lo corporal y lo espiritual. Es de persona a persona. Y esto es muy importante. Los métodos naturales respetan la dignidad de la persona humana. No cosifican al otro. No lo cosifican. La relación es de persona a persona. El amor conyugal es plenamente humano, porque exige lo corporal y lo espiritual. La unión sexual ciertamente tiene que ver con el amor conyugal, los actos conyugales, pero es un aspecto. El amor conyugal se vive todos los días, y se vive todos los días con gestos, con palabras, con miradas, con todo nuestro ser. Y nuestro ser es unidad de cuerpo y alma. El amor conyugal es plenamente humano. Y el ser humano es unidad de cuerpo y alma. Y por eso los esposos se deben amar teniendo en cuenta lo corporal y lo espiritual. Por eso también los detalles, ¿no? Los detalles. Cuando son novios, hay detalles. Desgraciadamente, cuando ya se casan y pasan los años, se pierden los detalles. Cuando son novios, el novio, el día del cumpleaños de la chica, pues le lleva mariachis. Cuando ya son esposos, lo que quiere es llevar sicarios para matar a la esposa, ¿no? Cuando no se ha vivido todos los días los detalles. Tiene que vivirse los detalles, porque el amor es plenamente humano. Y lo sensible, lo visible es importante. ¿Qué significa que el amor conyugal es total? Es un amor que exige todo el ser del cónyuge. La donación es total. Un amor que se vive en todo el tiempo de la vida conyugal, en todas circunstancias, hasta que la muerte los separe. El matrimonio sabemos que es hasta que la muerte los separe. Y el amor conyugal es total en ese caminar, mientras viven los dos. La donación debe ser total. Y los métodos naturales respetan esa donación que es total. La donación es total porque el amor exige la totalidad. Y hay que cuidar ese amor todos los días. Por eso siempre en las charlas para los novios sale esa recomendación. Dile a tu cónyuge, hoy te amo más que ayer, pero menos que mañana. El amor tiene que crecer en su totalidad. ¿Qué significa que el amor conyugal es fiel y exclusivo? Es un amor que se debe solo al cónyuge.
El esposo se debe a su esposa y la esposa se debe a su esposo. Hombre casado, hombre sagrado. Mujer casada, mujer sagrada. Hombre casado, hombre sagrado, consagrado a su esposa. Mujer casada, mujer sagrada, consagrada a su esposo. En el amor conyugal no hay terceras personas. Para que me entiendan, no hay trampas. ¿Ya me entendieron? El amor conyugal es fiel y exclusivo. Uno con una, punto. La fidelidad forma parte del amor conyugal. La exclusividad. En el amor conyugal no hay terceras personas. ¿Qué significa que el amor conyugal es fecundo? Que el amor conyugal se abre a la vida, es una participación del acto creador de Dios. El amor conyugal es fecundo, se tiene que abrir a la vida. Y entonces ya hemos completado las características del amor conyugal. Vamos a retroceder un poco para recordar. ¿Qué características tiene el amor conyugal? Es plenamente humano, es total, es exclusivo y fiel, es fecundo. Y dentro de este contexto de lo que significa el amor conyugal, que es plenamente humano, es total, es exclusivo y fiel, es fecundo, hablamos de los actos propios de los cónyuges. Los actos conyugales son los actos íntimos entre esposos y que es una expresión del amor conyugal. Los actos conyugales. Los actos conyugales son actos entre esposos. Cuando no son entre esposos, cuando hay relaciones sexuales y no son esposos, ofende a Dios y ellos mismos se ofenden. Porque la relación sexual expresa una entrega que tiene que estar bendecida por Dios. Una entrega de persona a persona que expresa un estado de vida. Y cuando no hay matrimonio, pues no hay un estado de vida permanente. Aparece más como un impulso que como una donación de verdadero amor. ¿Cómo se llaman los actos propios de los cónyuges? Son los actos íntimos entre esposos y que es una expresión del amor conyugal. Son los actos conyugales. ¿Y qué dimensiones tiene el acto conyugal para que sea correcto? ¿Cuáles son las dimensiones para que el acto conyugal sea correcto? Evidentemente estamos hablando de las relaciones entre esposos. Tiene que unirse la dimensión unitiva y la dimensión procreativa. Para que los actos conyugales expresen el amor conyugal, es decir, esas características que les he mencionado, se tiene que unir la dimensión unitiva con la dimensión procreativa. ¿Qué significa la dimensión unitiva? Uno con una, esposo y esposa. Y la dimensión procreativa, abiertos a la vida, respetando las leyes de la transmisión de la vida. Cuando se separan estas dos dimensiones, ya el acto conyugal no es correcto. No está expresando el amor conyugal. Por ejemplo, la fecundación in vitro es un pecado. Está separando lo que no debe separarse, porque no se da lo unitivo. No hay una relación entre esposo y esposa. Se fecunda en laboratorio. Por lo tanto, la dimensión unitiva queda destrozada. Cuando se usa el preservativo, se toman píldoras anticonceptivas, se está destrozando la dimensión procreativa. Las dos dimensiones deben estar unidas, son dos caras de la misma moneda, ¿de acuerdo? Esto que quede claro. Para que el acto conyugal, el acto entre esposos, sea correcto, se realice conforme a la ley de Dios, hay dos dimensiones que no se pueden separar. La dimensión unitiva, uno con una, esposo y esposa, y la dimensión procreativa, abiertos a la vida. Cuando se separa, ya ese acto conyugal no se está realizando correctamente, no está expresando el amor conyugal. La dimensión unitiva debe estar unida a la dimensión procreativa. Cuando hay separación, ese acto conyugal no se está realizando correctamente, no está agradando a Dios y está haciendo daño al matrimonio. ¿Por qué solo los métodos naturales respetan estas características del amor conyugal? Porque los métodos naturales respetan lo unitivo y lo procreativo. Se está respetando las leyes que Dios ha puesto en el cuerpo de la mujer,
las relaciones están abiertas a la vida, aunque se estén teniendo relaciones en tiempos de infecundidad, siempre está abierto a la vida en el sentido de que se respetan las leyes que Dios ha puesto en la mujer, expresan un respeto a las leyes de Dios y muestra el sacrificio de los cónyuges que ayuda a aumentar en ellos su amor conyugal, porque los esposos, por común acuerdo, en diálogo y oración, van a tener intimidad en los momentos donde la mujer no es fecunda, y eso es sacrificio, y eso les ayuda a crecer en el amor. No nos olvidemos que el amor tiene que ver con el sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay amor. Discúlpeme que ahora sea un poco duro. Después me voy a ir a confesar, por si acaso, ¿eh? Pero fácil es colocarse un preservativo. Fácil es. Muy difícil es cuando los esposos se abstienen por amor, dado que hay causas para no procrear, dado que de repente ya tienen suficiente número de hijos, hay problemas económicos, etcétera, pero se abstienen en determinados momentos, hacen ese sacrificio y luego ya pueden tener intimidad en los momentos en que la mujer es infértil. Entonces, ese sacrificio hace que crezcan en su amor conyugal. Dice San Pablo VI en Humanae Vitae número 10, en la misión de transmitir la vida, los esposos no quedan libres para proceder arbitrariamente, como si ellos pudiesen determinar de manera completamente autónoma los caminos lícitos a seguir, sino que deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios, manifestada en la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos y constantemente enseñada por la Iglesia. Es decir, que los esposos no pueden decir, bueno, lo que hacemos en la intimidad, nosotros lo arreglamos a nuestra manera. No, un momentito, hay una ley objetiva. Está la ley de Dios. Los esposos no pueden hacer uso de cualquier manera de los actos conyugales. Y esto es muy importante. No todo vale. Dios ha dispuesto con sabiduría leyes y ritmos naturales de fecundidad que por sí mismos distancian los nacimientos. La Iglesia, sin embargo, al exigir que los hombres observen las normas de la ley natural interpretada por su constante doctrina, enseña que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida, lo cual no significa, como es lógico, que en cada acto conyugal se va a procrear, porque hay leyes y ritmos naturales de fecundidad que Dios ha colocado en el cuerpo de la mujer. Entonces, esto es importante decirlo, ¿no? Hay unas leyes que Dios ha puesto y hay que respetar esas leyes, pero siempre está la posibilidad de la apertura a la vida. ¿En qué circunstancias deben aplicarse los métodos naturales cuando existen motivos graves que los cónyuges han discernido a la luz de Dios? Hay motivos graves, entonces ellos orando y dialogando, muy importante estos dos verbos, orar y dialogar, deciden espaciar los nacimientos, o porque ven que ya tienen un número suficiente de hijos, deciden pues no tener más hijos. Hay motivos, por ejemplo, la salud de uno de los cónyuges, o la de los dos, o un número considerable de hijos, a ellos se suma la falta de medios económicos. Es decir, la Iglesia no está diciendo a los esposos que tengan 20 hijos, 30 hijos. La Iglesia pide a los esposos que sean responsables, que se abran a la vida, que quede claro, que se abran a la vida, que tengan hijos, y si ven que hay motivos graves para espaciar los nacimientos o ya no tener más hijos, están los métodos naturales. Ya seguramente lo que yo diga va a ser complementado por el doctor Martín y su esposa Yanina, pero cuando los matrimonios viven los métodos naturales, el amor entre ellos crece. En cambio, el uso de los métodos anticonceptivos, los métodos artificiales, todo ello a la larga termina cosificando el acto conyugal.
y ya no es un acto de persona a persona. ¿Por qué los métodos naturales no son aceptados por un buen porcentaje de personas? Porque se busca lo más fácil, y más en este ambiente que estamos viviendo ahora, tan relajado y tan relativista. Pero todo lo que exige un verdadero sacrificio tiene que ver con el amor. Lo fácil no lleva a ningún lado. Ya decía Santa Teresa de Jesús, Dios no admite a su amistad gente relajada. El ambiente no ayuda ciertamente, por eso los esposos deben ir en contra de la corriente. Los esposos deben ir en contra de la corriente. Y por eso da pena cuando uno escucha que a una mamá que ya tiene 3, 4 hijos se le critica, ¡hay tantos hijos! Como si un hijo fuese, pues, una maldición, ¿no? Los hijos son bendiciones para los esposos. Entonces, estamos en una cultura antivida, una cultura antinatalista, una cultura de muerte. En eso estamos. Por eso, todo esto molesta. Los métodos naturales, el abrirse a la vida, etc. Pero hay que ir en contra de la corriente. Hay que ir en contra de la corriente. El cristianismo siempre ha ido en contra de la corriente. Siempre hemos jugado el partido en contra, con el árbitro en contra, con la cancha en lodo, con el viento en contra, en altura. Siempre. Pero vamos a ganar, porque estamos en el equipo ganador, la iglesia. Vamos a ganar. Se puede prever que estas enseñanzas no serán quizá fácilmente aceptadas por todos. Son demasiadas las voces ampliadas por los modernos medios de propaganda que están en contraste con la iglesia. Fíjense lo que decía San Pablo VI en la Humanae Vitae el año 1968. Imagínense ustedes cuántos años atrás decía San Pablo VI, se puede prever que estas enseñanzas no serán quizá fácilmente aceptadas por todos, son demasiadas las voces ampliadas por los modernos medios de propaganda que están en contraste con la iglesia. Está claro que los métodos naturales no gozan de la popularidad, no son marqueteros, pero es el camino correcto, es el camino correcto. Un camino que exige sacrificio, ciertamente, que no es fácil, pero es el camino correcto. Bien, ya para terminar, justo todo estaba fríamente calculado, como dice el Chapulín Colorado, media hora justo, el acto conyugal debe expresar el amor conyugal. Ser plenamente humano, total, fiel, exclusivo y fecundo. En todo acto conyugal se debe unir lo unitivo y lo procreativo. Si se separa, mal andamos. Cuando hay motivos graves, los esposos, a la luz de Dios, pueden acudir a los métodos naturales. La Iglesia pide una paternidad responsable, pero paternidad responsable no es usar preservativos, píldoras, etc. Paternidad responsable es dar gloria a Dios con la paternidad. Eso es paternidad responsable. Es santificar el matrimonio, santificar la familia. Eso es paternidad responsable. Bien, pues he terminado mi exposición. Vamos ahora a la charla magistral. Yo he sido solo, por si acaso, el telonero. He sido solo el telonero. Nada más. Antiguamente yo me acuerdo, por si acaso todo el mundo sabe que soy hincha del Cristal. Cuando era niño con mis hermanos, todos somos del Cristal, ¿eh? Todos mis hermanos somos del Cristal, íbamos al estadio, éramos niños, y siempre el partido de fondo podía ser pues Cristal con la U, pero el primer partido era pues siempre dos equipos más o menos, ¿no? Entonces yo soy así, ¿no? He sido el primer partido, ¿no? 11 amigos con el equipo de barrio, y ahora viene el partido de fondo, ¿no? Martín y Yanira. Bien, pues ya les dejo a ustedes para que hagan su brillante exposición. Muchas gracias, padre. Ahora voy a compartir pantalla.
Y acá está. Me avisa si se está viendo. A ver. No No sé se si- ve. Está cargando, parece. Ya. Esperemos nomás. Paciencia. Bien, mientras esperamos que cargue. Póngale F5. No, demora en cargar, está cargando. Esperamos que cargue. Empezamos con el tema mitos y realidades de los métodos naturales. ¿Se ve, padre Carlos? No se ve todavía. Ay, Pone en presentación, madre presentación. no, habíamos ensayado con el padre. Ahí, ¿cómo se dice? A ver. A ver, Ponle en forma de presentación. No como que está la activa nada más. a ver. Dejar de compartir y voy a compartir un ratito. Sí, con la presentación. No me estás. Listo. Hace un rato se demoró bastante. Bien, buenas noches. Existen varios métodos de reconocimiento natural de la fertilidad y vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Y vamos a esperar que cargue la pantalla para poder transmitirlo. Parece que está demorando o está cargando. No se está viendo. ¿Se está viendo, padre? No se ve. Usted ya cerró su pantalla, ¿sí? Sí, ya, o sea. Voy a compartir. Yo me he ocultado para no distraer. No he Sí, no, ocultado. cerró su pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí. A ver, voy a cerrar. Mi padre Moisés demoró, papito. O denme la opción para compartir pantalla. Ya. ¿Ya? Este es lo que está en presentación. ¿Esto es? Sí. Sí. Ahí. Déjame. No, claro. Ay, no carga, no está cargando. Y si puedes compartir toda la pantalla, perdóname, a ver. Vuelve a dar esta opción. Sal de compartir ahí. Regresa a la otra ventana. Ya, en compartir. En compartir. En share ahorita. screen. Hay una opción que dice share. Share screen, ¿no? Es así, sí. Así lo compartimos. Ya, pero Así hay una lo hice, opción- yo compartí. Esta dice toda la pantalla. Pero no sale. No sale acá. No está saliendo. Mm. Entonces, acá fue, así fue como yo hice. Así fue como lo hice yo. Este es. Y si envías la presentación al padre para que la comparta. No, no se está viendo. Pero Padre, le voy a enviar mi presentación, creo. Ahora estamos. Sí, ahora sí, perfecto. Ya, listo. Adelante. Ya, voy a ponerle la copita. ¡Tatán! Ya está. Sí, vamos a hablar. Ahora sí, ¿no? Sí, claro. Sí, acá hay muchas preguntas que se hacen muchas personas que optan por utilizar un método natural, es decir, estar libre de métodos anticonceptivos y, en otras palabras, se puede decir que están abiertos a la vida o que simplemente quieren utilizar un método natural, que ahora vamos a mencionar algunos de ellos. Pero estos son uno de los mitos y creencias que existen, ¿no? Tengo que ser regular si no funciona. Otro es complicado de aprender, muy complicado de aprender.
¿Es posible enseñarlo en grupos de bajo nivel económico? Son todas las preguntas, las inquietudes, ¿no? ¿Requiere mucho tiempo y dedicación para aprenderlo? Si tengo flujos infecciosos, ¿es posible observar los cambios que hay en mi cuerpo y alta tasa de falla? Todo eso lo vamos a contestar acá, desarrollando estos temas de mitos y realidades de los métodos naturales. Pero antes les quiero enseñar aquí una experiencia que hemos tenido cuando fuimos a enseñar en Puno, que está en Perú. Fuimos a enseñar el método BIM, el método de regulación BIM. Les enseñamos la gráfica, les enseñamos esto que es la regla deslizable, en la cual ellos pueden, este es el ciclo menstrual de la mujer, y aparte se lleva un padrón, una planilla o una gráfica en la cual ellos van a escribir cómo se sienten, lo que ven y lo que sienten en su vulva, los cambios que hay en la sensación durante su ciclo menstrual de las mujeres. Y ellos, por ejemplo, habían hecho sus quipus. Los colores rojos significaban los días de menstruación. Los colores verdes significaban los días que ellas estaban secas, ¿no? Y podían tener relaciones íntimas. Y el color blanco de sus quipus representaba los días fértiles. Y estos quipos lo ponían atrás de la puerta, y así se comunicaban ellas con el esposo. Fue bien gracioso cuando vimos cómo habían hecho ellas sus prácticas, ¿no? Otro grupo de mujeres filipinas trabajaban cosechando conchas de abanico. A pesar que estaban sumergidas en el agua, ellas podían percibir los cambios que hay en sus genitales y podían percibir los días que estaban en tiempo de fertilidad. Eso es para empezar. Vamos a avanzar ahora. ¿Qué son los métodos naturales? Los métodos naturales respetan la naturaleza propia ontológica del ser humano. Es decir, no emplea químicos o agentes externos. Utiliza la propia fisiología del cuerpo. Se basa en que la mujer va a identificar, así de la manera natural, el tiempo, el periodo infértil y el periodo fértil de su ciclo menstrual. En eso se basan los métodos naturales de reconocimiento natural de la fertilidad. Evitan que agentes externos controlen la maravilla de su cuerpo. Y aquí, como habíamos dicho que son métodos naturales, vamos a mencionar uno de ellos. Existe el método del ritmo y el calendario, o del calendario. Estos los estudiaron los médicos, el doctor Ollino y el doctor Danaos. También por la década del 50, la década del 60. Existe el método sintotérmico, que es bien utilizado, muy importante para procrear, es muy útil para lograr el embarazo, el sintotérmico, ¿no? Que usan los síntomas de fertilidad de la mujer, y también las mujeres se toman la temperatura todos los días en la mañana, una hora. Normalmente cuando recién se despierta, se toma la temperatura y anota un gráfico. Cuando hay una baja y una subida, está indicando que está en su periodo de fertilidad. Existe también el método Creighton, de la naprotecnología, que ahora mi esposo lo va a mencionar en un rato. ¿En qué consiste el método Creighton? Otro método muy hermoso es el tiempo de la lactancia materna, ¿no? Que utilizan muchas mamás, y hay 3 recomendaciones importantes. Una de ellas es que el bebé debe tener menos de 6 meses de edad. Otra es que esté con lactancia materna exclusiva, es decir, que tome el pecho de mamá mañana, tarde y noche. Y en la noche, por lo menos 2 a 3 lactadas, ¿no? Y el otro requisito es que la mujer todavía no haya menstruado. Entonces, bajo estos 3 requisitos, hay un 98% que ella no va a quedar embarazada. El método de la lactancia materna o el método del MELA, de lactancia materna y amenorrea, que amenorrea significa ausencia de menstruación. Y un método que lo utilizan mucho en Estados Unidos en la Universidad Georgetown, que es el método del collar. Son unas cuentas, en lo cual hay un gráfico donde representa el ciclo de la mujer, y las cuentas que están en blanco representan los días fértiles. En este método del collar y el método del ritmo, sí se requiere que tenga ciclos regulares, es decir, entre 26 y 32 días. En estos 2 métodos sí se requiere, pero los otros métodos no. ¿Recuerdan la primera pregunta que dijimos que tiene que regular para nada? Voy a hablar del método BIM. Este es el método BIM. Aquí está el material que trabajamos
las instructoras de la regla deslizable, el hilito amarillo del instructor. Bueno, están las diapositivas y unas gráficas. Donde se anota la planilla, que puede ser en físico, hay aplicaciones, como puede ser en y utilizamos unos símbolos, en la cual la mujer va a normalizar a través de su cuerpo, a través de sus genitales, la sensación, cómo se siente y qué ve. Y ella lo va a graficar, lo va a escribir y lo va a expresar. Entonces se basa en el método Billing, en que la mujer va a identificar su periodo fértil y su periodo infértil del ciclo menstrual. Y se llama Billing en honor a los esposos Billing. Bueno, ellos fueron los que trabajaron, ¿no? Empezaron en el año 1953. Ellos eran de Australia. Digo eran porque en el año 2009 el doctor John Billing partió a la casa del padre. En el año 2013, la esposa, la doctora Evelyn de Billing, se fue. Y tuvimos la oportunidad de conocerlos en más de 2 oportunidades. Recuerdo que en el año 2009 hubo un congreso anual en Australia. La doctora Evelyn de Billing, ella seguía dando sus conferencias. Ya mayorcita. Recuerdo que habló los requisitos para identificar la cúpula. Una exposición muy maravillosa. Y esta es la página web billinglife.org, y lo pueden encontrar en las redes sociales. Uno de los métodos que nosotros estamos trabajando es la ovulación Billing, MOP. ¿No? El método de ovulación Billing lo enseñamos de la manera presencial, pero ahora por la época de confinamiento lo estamos enseñando de manera virtual. Aquí está, tiene 2 reglas, la regla de los primeros días y la regla de la cúspide, ¿no? Y es muy bueno, muy aplicable para lograr el embarazo y también para posponer los embarazos. Acá está, las mujeres, no es necesario que la mujer sea regular o irregular, eso es importante saberlo. Hay muchos métodos naturales, el método de sintotérmico, el método que usa el Creighton, ¿no? Más sistematizado, el método de ovulación Billing, en los cuales muchas chicas que dicen, Yanni, yo quiero aprender el método Billing, pero soy irregular. Hay meses que mi ciclo dura más de 30 días y hay meses que tengo ciclos cortos. Y ya no sé si es menstruación o tengo manchita de sangre. Eso no interesa. Quienes quieren aprender el método Billing y aplicarlo, no es necesario que sea regular o irregular. No es el ritmo del calendario, es el método Billing. Lo pueden aplicar en todas las etapas de la vida fértil de la mujer, en todas. Durante el tiempo de la lactancia materna, cuando deja los anticonceptivos, cuando está en periodo de estrés, cuando la mujer está en un periodo de mucha preocupación, mucho estrés, el ciclo como que se prolonga. Lo pueden utilizar también. Lo pueden utilizar cuando está en la etapa de la premenopausia también. Y la etapa de la lactancia materna es una etapa muy hermosa. La maravilla de nuestro cuerpo. El Dios creador nos ha hecho un milagro, ¿no? Mientras la mamá está dando el lactar, el cerebro, a través de una glándula que se llama la hipófisis, estimula las mamas. Ya no estimula los ovarios, no estimula las mamas. Cuando el bebé funciona, envía un mensaje al cerebro y el cerebro responde estimulando una hormona. Una hormona es una sustancia que corre por el organismo. Y esa hormona que estimula el cerebro cuando el bebito succiona se llama la prolactina. Y hay otra que también se llama la oxitocina, que es conocida como la hormona del amor, ¿no? La oxitocina. Pero la prolactina, como su palabra lo dice, prolactina, proleche, es la hormona que se encarga de producir la leche en los pechos de la mamá. Y para que la mamá tenga leche, el bebé tiene que succionar. Y mientras la naturaleza es tan sabia que dice, ahora estás ocupada, tienes un bebito que atender, por ahora no puedes tener más bebitos. Entonces, mientras tanto, la mujer no ovula. No ovula porque el bebito está succionando. Succiona para que la mamá tenga leche materna, el bebé tiene que succionar. Y a libre demanda, ¿no? Es un método muy gracioso porque mientras la hormona prolactina está alta, la otra hormona que se llama la FSH, que estimula los ovarios para que maduren los óvulos, está baja. Si el bebito deja de succionar, ya está creciendo, ¿no? Deja de mamar, entonces la prolactina va bajando y aumenta la hormona que estimula a los folículos, es decir, la hormona que da la vida. Entonces la mujer empieza a ovular.
Y ahí se recomienda que lleve su gráfico. Lleve su gráfico, su planilla, que esto es bajo la enseñanza de un instructor o un monitor. Quienes aprenden los métodos naturales, es importante que participen de sesiones de acompañamiento. Son más o menos 3, 4 o 5 sesiones. Hay matrimonios que en la segunda sesión lo aprenden muy bien, aprenden rápido las reglas y llevan muy bien el método de reconocimiento natural de la fertilidad. ¿Qué son los métodos naturales? Es un estilo de vida abierto a la vida. Los estudios indican, eso lo habla mi esposo, que los matrimonios que usan métodos naturales y mucho menos que se divorcien. Las estadísticas los han demostrado, matrimonios que utilizan métodos naturales casi nunca se separan. Si no se separan, fomenta el amor mutuo y fortalece la relación de los matrimonios y de la familia. Aumenta el conocimiento, entendimiento y el respeto hacia la fertilidad. Nos conocemos cómo funciona el cuerpo de la mujer, cómo funciona el cuerpo del hombre. Por ejemplo, el hombre siempre es fértil. ¿Sabes que el hombre está en un momento íntimo con su esposa, en una relación íntima conyugal, en momento de en el líquido seminal hay millones de espermatozoides, siempre, y el hombre está con su esposa y en el momento de la eyaculación hay millones de células masculinas que se llaman los espermatozoides. En cambio, nosotras no, solamente en nuestros días fértiles, en el momento de la ovulación, solamente sale un solo óvulo. Sale un solo óvulo nada más, una célula. Y esa célula que se llama óvulo, que es la célula sexual femenina, ese óvulo, el espermatozoide, fecunda al óvulo, se une al óvulo, tiene el espermatozoide, tiene 23 cromosomas, que es toda la información genética de papá. Y el óvulo, hay cromosomas en el núcleo, que está toda la información genética de mamá. Cuando ambos se unen, ya, desde ese momento, un ser humano con sus 46 cromosomas. Entonces le decía que la mujer ovula solamente una vez en el ciclo, que más o menos ocurre alrededor del día de su máxima fertilidad. Ahí es donde la mujer está ovulando. Y bueno, le decía que somos diferentes para comportarnos. Solamente es un óvulo, en cambio ellos son millones, pero se necesitan de ambos para dar. Otro punto importante es que no requiere de uso de drogas ni aparatos y no causa efectos secundarios. Tengo muchas amiguitas que están utilizando métodos anticonceptivos químicos. Bueno, vamos a hablar de los naturales, ¿no? Pero dicen, Yanni, yo cuando empecé a usar las píldoras, curiosamente ya no tenía ganas de estar con mi esposo. Me bajó la libido sexual, en otras palabras, porque es el moco cervical. Ahí se quedaba vaginal. Otras manifestaron que se engordaron, una presión arterial, dolor de cabeza, cambio en el ánimo emocional, la libido emocional había cambiado, estaban muy depresivas. Y eso es lo que me comentaron, lo que me comentan. Lo pueden aplicar para espaciar o lograr el embarazo. Lo pueden aplicar también para lograr el embarazo. Hace años, cuando yo empecé a enseñar el método Billy, matrimonios que venían a la consejería que querían aprender a espaciar los embarazos. Pero hoy en día, creo que más del 50% que doy consejería en métodos naturales vienen porque quieren lograr el embarazo. Probablemente porque ya están casando muy maduras, han tomado vida sexual antes de casarse y han estado tomando años anticonceptivos hormonales y uno de los mecanismos de acción es que el cuello del útero envejece, ¿no? Y demora en envejecer. ¿En qué se basa? Ya hemos dicho, se basan exclusivamente en los signos de fertilidad y fertilidad observables en el cuerpo de la mujer. Lo pueden emplear mujeres con ciclos largos, ciclos cortos, en otras palabras, ya lo dije, es necesario que sea regular. Se puede usar en cualquier etapa de la vida fértil de la mujer, como en la lactancia, al establecimiento, en la premenopausia y en el momento de la fertilidad. Ayuda a reconocer que el cuerpo responde a los hormonas. Admiramos el funcionamiento perfecto de nuestro cuerpo y así descubrir la grandeza del creador.
al hacer este gran milagro para que los cuerpos puedan dar vida a otro ser humano. La mujer se conoce no solamente por fuera, sino todas las mujeres se conocieran por dentro. Todas las jovencitas supieran que cuando le viene una secreción por sus genitales, le baja una velocidad, si supieran que eso significa que están en su día de fertilidad, descubrirán la maravilla de la naturaleza, cómo funciona su cuerpo por dentro, porque sus genitales son internos, los genitales del varón son externos y somos diferentes para complementarnos. Como estaba diciendo, si las mujeres comprendieran todo esto, amarían más, y al amarse uno, pues comprenderían a su ser querido y también que se están conociendo. Y el hombre también sabe cómo funciona el cuerpo de la mujer. La mujer se va conociendo por dentro y por fuera, generando que se valore, aprecie y ame a sí misma. Y al amarse uno, podemos amar al otro. Porque si no nos amamos, no podemos dar amor al otro. Es una de las ventajas de los métodos naturales. Algún día, dicen, nuestros cuerpos se van a unir, varón y mujer, para dar vida, para complementarnos, como lo dijo la mujer hace un rato en sus diapositivas. Porque en una relación íntima conyugal, esa relación es la máxima expresión de amor en el matrimonio. Dice Dios, ¿no? El hombre dejará su padre y los dos serán una sola carne. Y lo dice también en el Antiguo Testamento de Génesis, ¿no? Se unirán y los dos serán la tierra. Eso se refiere a la relación sexual, porque no solamente se unen los genitales. Si una relación sexual se unirían solamente los genitales, es egoísmo, es solamente para divertirme y para satisfacerme yo. Solamente pienso en mí y en nada más. No. Cuando hay una relación íntima conyugal en nuestro mundo, la entrega es total. Cuerpo, mente y espíritu. Yo me entrego a ti para hacerte feliz a ti. Tú te entregas a mí para hacerme feliz a mí. Es un momento muy especial y está considerado. Si fruto de esa relación hay un embarazo, lo vamos a ver como un fruto del amor de los esposos. Cuando los matrimonios utilizan métodos naturales, ya no ven al bebé como un estorbo, como una carga, como un milagro de la maravilla de la naturaleza. Entonces, lo reciben con alegría. Es cierto que hay preocupación, de repente sin trabajo, la economía ha bajado, 3, 4 disciplinas, va a haber preocupación, pero ellos se van a dejar, por la esperanza, por la fe. Y eso es cierto, ¿eh? Hay un dicho, que usted lo ha escuchado por ahí, ¿no? Todo bebito nace con el pan bajo el brazo. Y es cierto, al principio, cuando y hay temor, es natural, hay temor, mire lo que voy a hacer. Wow, ¿cómo puedo hacer eso? Ahora estoy contenta con mi bebito, con mi embarazo. Me han llamado para muchos trabajos, a mi esposo lo han llamado para trabajo. Y es cierto, eso sí es cierto, ese dicho sí se cumple. Otras ventajas, otras maravillas de los métodos naturales es que ayudan también a que los esposos aprendan a confiar en la providencia divina. Ahora les voy a dejar con mi esposo y después continúo yo. ¿Se va a ver ahí directamente? ¿Seguimos la presentación? ¿O hay que subirla también como es? No sé. Tengo que cerrar mi presentación, tengo que cerrar yo para que tú puedas abrir. Me dejas cerrar. Tengo que cerrar. Ya, a ver, ciérrale, por favor. Bueno, vamos a compartir una presentación bastante corta realmente. La intención es que más bien luego, creo que a través del Facebook, puedan hacer algunas preguntas. Yani va a subir ahorita mi presentación. Un momentito para que puedan ustedes verla. Creo que hay un retraso de algunos segundos entre lo que es la imagen y el sonido. He estado dándome cuenta. Es que tengo que compartirla, no la he compartido. Ok, dale esa. Ya, comparte, a ver.
Vamos a esperar que la comparta. Ya. El padre nos avisará que hora sale. Sí, hay unos segundos de diferencia. Padre Carlos, ¿nos avisa si ya sale la presentación? Acá sí. En principio lo que voy a querer compartir es un... Todavía no sale. Todavía. ¿Se ve? Vamos a poder ver. Sí. Les comentaba que quiero compartirles un poquito algo de información porque lamentablemente existe un sesgo que tiene como trasfondo realmente un tema a veces más abierto, otras veces un tanto encubierto de control poblacional. Y yo creo que aquí, lamentablemente, los profesionales de la salud nos prestamos mucho para ello, al no comprender lo bonito, avanzamos, ¿no? Lo importante, ahora se está viendo, que tiene que ver el poder estar abiertos a la vida, como nos explicaba el padre Carlos Rosell. A ese respecto, es necesario cambiar un poco nuestra forma de proceder. Conozco muchas personas que cuando ya tienen más de un embarazo y llegan al hospital, pues rápidamente le están ofreciendo anticonceptivos y en unos casos hasta les llama la atención por tener hijos, argumentando como que esto sería pues algo irresponsable y realmente no es así. ¿Puedes poner la forma de presentación la copita, ¿no? En general, hay un grupo de personas que no aceptan los métodos en general. Estas son estadísticas del INEGI y muestra primero mujeres en edad fértil que usan algún tipo de método y la cifra como que se está manteniendo alrededor del 75% en los últimos años. Acá está considerándose tanto métodos anticonceptivos, que son artificiales, como métodos de reconocimiento natural de la fertilidad. Y no hablamos de anticonceptivos naturales. Creo que eso es muy importante tenerlo presente. Hablamos de métodos de reconocimiento natural de la fertilidad. Es un conocimiento que nos permite reconocer los periodos de fertilidad y de no fertilidad. Lamentablemente siempre existe un prejuicio respecto a ellos y por eso dice, mujeres en edad fértil en unión que usan algún método moderno, es decir, siempre los anticonceptivos lo presentan como que fueran modernos, en tanto que los métodos naturales lo dicen como un método tradicional. Ya ahí se nota todo un sesgo del lenguaje. Recordemos años atrás, en las décadas de los 80, comenzó la campaña del ABC, que realmente sería inaceptable, creo yo, actualmente, que ya la población está un poquito más empoderada. Decía A, vaya a la farmacia, B, pregunta al farmacéutico, y C, compre lo que el farmacéutico le dice. Y decía las tropas. Realmente hubieron algunas más agresivas todavía, en que se mostraba, pues, las mujeres que tenían varios hijos, comparándola, ¿no?, con los conejitos, ¿no? Acuérdate de los conejitos. Es decir, han habido múltiples campañas muy fuertes por propiciar la introducción de los métodos anticonceptivos, y atrás de esto, lamentablemente, hay muchos intereses, y es por ello que es necesario estar alertas a ello, ¿no? Es interesante, sin embargo, que a pesar de todas estas campañas que se han hecho, un 25%, 26%, en un momento dado ha sido 27%, esto se mantiene constante a pesar de todas las campañas que comenzaron, repito, desde los años 80 con mucha fuerza, muy tímidamente en los 70. Existe una de cada 4 parejas, acá lamentablemente no hablamos de matrimonios, hablamos de parejas, lamentablemente, prefieren métodos naturales. Y eso es un tema importante. Y esta intención, esta preferencia, lamentablemente no es siempre bien atendida por la oferta de servicios de salud. Quisiera, para poder hablar un mismo lenguaje, referirme a algunos términos que empleamos al hablar de métodos de reconocimiento natural de fertilidad y también de métodos de planificación familiar en general.
porque hay unos conceptos que a veces los confundimos en el hablar común. Entonces, cuando hablamos de seguridad, por si acaso no nos referimos al tema de efectividad. En salud, cuando hablamos de seguridad, quiere decir de que no cause daño. Es decir, un fármaco es más seguro, una vacuna es más segura cuando no tiene riesgos para la salud. Y eso se mide a través de la forma inversa. Es decir, si ustedes toman un medicamento de repente para dolor de cabeza, pero que les provoca que le baje la presión, que les suelte el estómago, que les venga una diarrea severa, es decir, tiene muchos efectos colaterales, lo más probable es que ustedes van a dejar de tomar ese medicamento. Igualmente, cuando un matrimonio o una pareja opta por alguna forma de planificación familiar y resulta que esto le hace daño, pues deja de utilizarlo. Entonces, la seguridad, cuando hablamos de planificación familiar, se suele medir por el lado contrario a través de lo que se llama la tasa de abandono. Cuanto más lo dejan, es porque no es seguro. Otro requisito para hablar de un método ideal con que podemos planificar la familia tiene que ver con el hecho de que sea reversible. Si no es así, entonces, digamos, los métodos de esterilización son inaceptables cuando uno recién está iniciando su vida conyugal. Que sean accesibles, pero el fin no justifica los medios. Ya lo mencionó bastante el padre Rosell. Entonces también nos interesa cómo actúa. El tema de la efectividad se mide a través del índice de PER y más frecuentemente por la tasa de fallas. Si 100 matrimonios utilizan un método de planificación familiar, cuántos embarazos se producen en el año es lo que se conoce como la tasa de falla y cuanto menos sea la falla, pues dice que es más efectivo. Entonces la efectividad lo vemos por cuántos embarazos se producen, cuanto menos se producen por cada 100 parejas que utilizan en un año, decimos que es más efectivo. Y lo que no se suele mencionar, y que es muy importante, es que idealmente los métodos de planificación familiar debieran involucrar a los dos esposos. Lamentablemente, atrás de esto también hay bastante machismo. Si nos ponemos a reflexionar cuáles son las opciones que se dan a nivel de lo que es métodos anticonceptivos, si pensamos en los varones, pues pensamos en el preservativo y paramos de contar. Después de eso ya no hay más. Si hablamos de la mujer, en cambio, tenemos dispositivos también preservativo vaginal o condón femenino, existe las píldoras, existe ampollas, existe implantes, capuchones, una cantidad increíble, ¿no? Como que fuera la responsabilidad exclusiva de la mujer. Y no, realmente la procreación es una responsabilidad de los esposos y ambos debieran participar. Y esta es una de las primeras ventajas y beneficios que tienen los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad, y es que involucran a los dos esposos. Esta es una información publicada por el Ministerio de Salud en la última guía que han sacado de planificación familiar, donde hablan de la efectividad teórica y la efectividad práctica, y donde los métodos naturales lamentablemente no siempre quedan muy bien ubicados. Para los métodos naturales dice que tiene una tasa de falla de 3% en condiciones ideales. Esto se basa en estudios que hizo la Organización Mundial de la Salud, pero quisiéramos mostrarles algunas estadísticas que normalmente no se suele mencionar y que realmente es que se ha mitificado un poco el tema de los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad. Uno, porque a veces se mezclan todos, y allí, si bien es cierto que existen varios métodos de reconocimiento natural de la fertilidad, los que tienen, digamos, mejor efectividad, estamos hablando por excelencia del método de evaluación Billings, estamos hablando del método Creighton, estamos hablando del método sintotérmico. Lamentablemente, el método de ritmo sí tiene una elevada tasa de falla que está alrededor del 20%. Entonces, si ponemos todos juntos, la efectividad como grupo pues baja bastante, ¿no? Pero si nos referimos a los métodos que sí tienen un sustento más científico y que son más modernos, diría yo, entonces tenemos, por ejemplo, que la OMS, y esto es la base del método científico, es que cuando uno repite una investigación, obtenga resultados similares. Si ustedes nos comparten su receta para hacer su queque de naranja, la receta de la abuelita, lo llevamos a nuestra casa, seguimos los pasos que están indicados ahí, pues lo que debemos obtener es justamente un queque de naranja. Entonces, ya habían estudios que habían estado haciendo los esposos Billings en Australia, que comentaba Yani,
Ellos comenzaron sus investigaciones por los años 50, motivados por su obispo, y ellos, la OMS, quiso probar esto. Entonces, mire, hicieron un estudio entre los años 1977 a 1981, una investigación que se llama de tipo multicéntrico porque fue realizado en varias ciudades y países a la vez. Así, por ejemplo, se tuvo Nueva Zelanda, un país más desarrollado, Irlanda, pero también países como El Salvador, la India, Filipinas, que son más bien países en desarrollo, ¿no? Esto fue publicado en una revista prestigiosa, Fertility and Sterility, o sea, fertilidad y esterilidad, en el año 81, y allí se involucró a 869 mujeres. Ahí hubieron 10.215 ciclos de uso, es decir, cada ciclo menstrual es un ciclo, se cuentan también los ciclos, y ahí encontraron pues 2.2 embarazos relativos al método por 100 mujeres año iniciados, y más o menos de base a este estudio, porque también hubo algunas que no aplicaron bien las reglas y quedaron embarazadas, es que dan esa efectividad teórica que mencionábamos, que muestra el Ministerio de Salud. Pero después de ello, hubieron otras investigaciones, como por ejemplo, luego de esa que se publicó en la India, segundo país más poblado del mundo, hubo un interés por el tema del método de evaluación Billings. Actualmente se enseña en los 5 continentes, y ahí el Consejo de Investigación Médica de la India hicieron una investigación con el apoyo del equipo de Australia, del equipo de los Billings. Esto fue publicado también en una revista médica bastante prestigiosa en el año 96. Fue un estudio mucho más grande, miren, involucraron a 2.059 mujeres, lo que dio un total de 32.957 mujeres por mes de uso, o sea, bastantes ciclos realmente, y allí la tasa de embarazos fue de 0.86 relativos al método por 100 mujeres año iniciados. En otras palabras, fue aún más efectivo que lo que habían encontrado en el estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud. Y miren, ustedes fueron nada menos que 2.059 mujeres, o sea, realmente bastante. Y el tercer estudio, acaso el más importante, fue un gran reto que recibieron los esposos Billings cuando, animados por estas investigaciones que ya se habían hecho en la India, en China, país más poblado del mundo, y donde existía en esos años un control muy fuerte de la natalidad, donde si una pareja en la zona urbana tenía más de un hijo, le obligaban a abortarlo, y en la zona rural 2 era el máximo hijo que podían tener. Les invitaron para que ellos pudieran enseñar el método Billings. Ellos reunieron toda la experiencia que tenían, habían comenzado ya más de 50 años atrás a enseñar el método Billings, y en base a eso trabajaron con 1.235 mujeres. Se tuvieron 14.280 mujeres ciclo, por así decirlo, y en este seguimiento, que es un número bastante grande, no hubo embarazos relativos al método. Es decir, los que aprendieron el método y los siguieron las reglas, no hubo embarazos. Y en los que aprendieron el método y lo estuvieron llevando, hubo 5 embarazos relativos al usuario. Es decir, las usuarias con sus esposos tuvieron intimidad en los momentos que el método decía que eran fértiles. Y es por eso que este método también ayuda mucho cuando lo que se busca es más bien lograr el embarazo. Si juntamos estas 3 grandes investigaciones, realmente el índice de PER, esa tasa de falla estaría alrededor de 2.2 por 100 mujeres año. Y eso es bastante bueno realmente en cuanto a efectividad. Y si hablamos de seguridad, definitivamente ningún método artificial se va a poder comparar porque todos, repito, todos tienen efectos colaterales. Otro aspecto es que como se tilda mucho de tradicionales a los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad, pensamos a veces como que no tienen tanta base científica, y realmente es todo lo contrario. En la lámina que vamos a ver a continuación, lo que se muestra es varios elementos. En la parte superior está representado lo que es el endometrio. En la parte media están todas las hormonas, tanto las que se producen en el cerebro, que ya ni mencioné una de ellas, la LH y la FSH, que tienen que ver con la regulación del ciclo menstrual. En la parte un poco más inferior está otra curva, donde se ven los estrógenos en azul, y medio en naranja se ve la progesterona. Y finalmente, la parte inferior es una gráfica del método Billings. Y solamente quería resaltar, cuando está el colorcito verde, el colorcito amarillo, es lo que
los que enseñamos y practicamos método Billings reconocemos como el patrón básico infértil. Notar cómo en ese periodo los estrógenos y la progesterona están bajos. En cambio, cuando comienza el patrón fértil, está representado por unas imágenes con un bebito en la gráfica, se nota cómo los estrógenos están elevados. Es bien importante resaltar que la gráfica ha sido validada con investigaciones de dos grandes investigadores, el doctor James Brown y el doctor Eric Odeblad. El doctor James Brown investigó mucho todo lo que es el tema hormonal, que es la base para todo lo que es actualmente, lamentablemente también, incluso todo lo que tiene que ver con los métodos de concepción asistida. Pero existe una base científica muy importante que ha demostrado, y él lo decía, que confiaba más en la gráfica que en los resultados de su laboratorio. Si veía algo en la gráfica que no concordaba con el resultado del laboratorio, iba a revisar porque de repente se había descalibrado los equipos. Es decir, existe una coincidencia muy importante entre lo que una mujer, de manera muy sencilla, en 3 o 4 sesiones, como comentaba Yanni, aprende a reconocer a través de sus sensaciones externas en la vulva, con todo lo que está pasando a nivel hormonal en su cuerpo. Y de allí que otro de los grandes beneficios que tienen los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad, y de manera muy especial el método de regulación Billings, es que a lo largo de toda su vida fértil, la mujer que lleva el método Billings también puede monitorear su salud en general. Por ejemplo, si pensamos a encontrar que una mujer empieza a tener ciclos muy cortos y eso se llama polimenorrea, mucho cuidado, eso a veces está asociado con problemas de tiroides. Cuando se empieza a espaciar más bien, a veces está asociado con quistes o con problemas de la prolactina que está muy alta. Cuando hay muchos sangrados dispersos en el ciclo, nos alerta que ahí probablemente hay un problema de lo que llaman los famosos miomas uterinos. Y en la contraparte, cuando una mujer aprende a llevar una gráfica del método Billings y tiene un problema hormonal, va a recibir tratamiento. Normalmente el seguimiento se hace en base a los estudios hormonales en sangre que tienen como consideración lo que son promedios poblacionales normales. Me explico un poco. Por ejemplo, consideramos actualmente que la presión arterial es normal cuando la sistólica está por debajo de 15 y la diastólica, la menor, por debajo de 9. Entonces, si yo le tomo la presión a una persona y le encuentro que su presión está en 140,80, le digo, está muy bien, no tiene problema. Pero ¿qué resulta? Que esa persona de repente siempre su presión ha sido 110,50. Entonces sí se le ha subido para esa persona la presión. Igual pasa con las hormonas. La prolactina, la hormona tiroidea, la glucosa. Todas las hormonas tienen valores que son considerados normales en población. Pero esos valores normales tienen rangos bastante amplios. Entonces, cuando una mujer lleva una gráfica del método Billings, permite un tratamiento más individualizado. Porque en el momento que su gráfica se normaliza, nosotros le podemos decir, como médicos y como instructores de método Billings, mira, esa es tu dosis. Con eso tienes que mantenerte. Ya no estamos logrando promedios poblacionales. Estamos logrando de esa manera un tratamiento personalizado para todas aquellas mujeres que tienen problemas hormonales, repito, con problemas de la glucosa por insulina, con problemas de la prolactina, con problemas de la hormona tiroidea. Porque eso se refleja en la gráfica del método Billings. Igualmente, las que tienen problemas para concebir, acá se nota una gráfica bien bonita, como es el comportamiento de la progesterona en naranja y en azul de los estrógenos. La rayita punteada vertical marca la ovulación, en lo que se llama la fase posovulatoria. Cuando hay problemas en lo que se conoce como el cuerpo lúteo, fase lútea corta o insuficiencia del cuerpo lúteo, ya ni lo está mostrando, pero lo van a ver ustedes todavía dentro de unos segundos, lamentablemente no está eso sincronizado. Lo que ocurre es de que la mujer va a experimentar acá unos cambios que va a permitir que cuando el médico conoce de método Billings, pueda diagnosticar y dar tratamiento cuando hay problemas de insuficiencia del cuerpo lúteo, que no es tan fácil de diagnosticar. Entonces ya vemos que los métodos de reconocimiento natural de fertilidad tienen muchos beneficios vinculados con una fuerte base científica que nos da un conocimiento sobre el comportamiento de las hormonas
y las observaciones que la mujer realiza externamente en base a las sensaciones que ella va a describir a partir de su experiencia de vida con sus propias palabras. Y lo que hacemos es enseñarle a interpretar esto. Cuando los esposos Billings empezaron a investigar lo que respecta a nuevas opciones de métodos naturales, el doctor John Billings concretamente colaboró en algún momento con Gino Naus en sus investigaciones, pero él conocía que tenía una alta tasa de falla, fue el que abordó la investigación de una nueva forma, un nuevo método, y ya se estaba también en esos años investigando y empezaba a aparecer los famosos anticonceptivos artificiales, conocidos como la píldora, basados en sustancias químicas, y ellos empezaron a entrevistar también a matrimonios, a parejas que estaban utilizando este tipo de métodos, y ya ellos habían expresado, tenían mucha preocupación por la posición que tendría la Iglesia respecto a los métodos anticonceptivos. El Espíritu Santo ilumina, y como ya sabemos, nos ha contado el padre Carlos Rosell, San Pablo VI, pues sacó lo Humanae Vitae, en medio de una discusión muy fuerte que se estaba dando en el Concilio Vaticano II. Pero ya los esposos John Billings también habían visto que los anticonceptivos iban a tener consecuencias nefastas en el matrimonio y en la vida de las familias. Y no se necesita ser muy científico ni muy investigador para entender esta gráfica que les voy a explicar a continuación. Son estadísticas oficiales, así como acá tenemos el INEI. El INEI ocurre que en Estados Unidos tienen también un instituto de investigación de familia que van haciendo seguimiento de las estadísticas. Y esta información, ahí le hemos puesto el enlace, proviene de un blog, de un señor que se tomó el trabajo de simplemente graficar lo que estaba ocurriendo a lo largo de los años. Se muestra en color azul el uso de la píldora anticonceptiva por las mujeres, que se introdujo pues hacia fines de los años 50, el año 1958, por ahí por esos años comenzó a utilizarse. Y miren ustedes, se ve cómo la curva de uso de anticonceptivos artificiales se fue incrementando hasta que ya después, a partir de los años 80, como que va logrando una meseta. Y lo que está graficado en rojo es nada menos que la tasa de divorcios en Estados Unidos en esos mismos años. Como ustedes podrán notar, casi parece que una curva estuviera montada sobre la otra. Y es que lamentablemente la mentalidad anticonceptivista ha llevado a una entrega egoísta en el matrimonio y donde también se abrió a una mentalidad, digamos, será por miedo, será por temor, no lo sé, pero de repente antes había también tal vez menos temas de infidelidades. Y probablemente con todo el tema de la anticoncepción, esto conllevó a un cambio en esa entrega entre los esposos y pues parecería que va de la mano. A más uso de anticonceptivos, más divorcios. Este es un seguimiento también igual en base a información de allá de Estados Unidos, en este caso entre católicos, entre 21 a 44 años de edad. Y lo que tenemos es, en el lado izquierdo, matrimonios que utilizan métodos de reconocimiento natural de la fertilidad. Repito, todos estos son matrimonios católicos. Y en el lado derecho, matrimonios católicos que lamentablemente usan anticonceptivos. En azul están los que nunca se han divorciado y se puede ver claramente, ahí también he puesto el enlace donde pueden ver ustedes la información, pueden verificarla. 97% nunca se separaron, en tanto que con anticonceptivos artificiales 85%. En otras palabras, se divorciaron 15% en este grupo de edad, entre 21 a 44 años de católicos, cuando estuvieron utilizando anticonceptivos, en tanto que con métodos de reconocimiento natural de fertilidad, bueno, acá se habla de planificación familiar natural, solo 3%. Si aplicáramos acá un riesgo relativo, podemos decir con toda tranquilidad, con toda certeza, que los que usaron métodos anticonceptivos, pues tuvieron 5 veces la probabilidad de separarse que los que usaban métodos naturales. Y cierto, es probable que de repente los que optamos por métodos naturales tengamos ya de por sí una formación, algunos principios y cierta actitud frente al matrimonio
que nos predispone tal vez a ello. O sea, de repente es así. Pero alguna vez leí un artículo bien interesante de psicólogos, decía que nuestra personalidad se refleja en todo lo que hacemos y de manera especial en nuestra letra. Entonces decía, quiere cambiar su personalidad, empiece por cambiar su letra. Yo quisiera parafrasear ello y decirle que de repente, efectivamente, ¿no? No es que sean los anticonceptivos los que hacen que se divorcien, sino que los que usaban métodos naturales tenían tal vez una más fuerte vivencia cristiana, una mayor motivación o compromiso a la hora de casarse. Pero yo creo que si los que usamos anticonceptivos artificiales optamos por métodos naturales, empezamos a cambiar también nuestro estilo de vida. Y probablemente ello también conlleve a que revaloremos nuestro matrimonio y nuestra relación conyugal. Miren acá, es parte de ese mismo estudio en que se ven las estadísticas con planificación familiar natural en azul, en rojo con anticonceptivos. Entonces, en este corte, es un estudio transversal, entre los que usan reconocimiento natural de la fertilidad, pues el 99% estaban casados, en tanto que con anticonceptivos 82%. En convivientes no es que no hubiera nada, sino que es tan chiquito que el porcentaje sale cero. En tanto que con anticonceptivos 4% convivientes. En tema de divorcios, miren, probablemente por ello también algunos, sino que como se saca porcentajes por la cantidad de miles de casos, no se ve y sale 0%. En tanto que con anticonceptivos 9%. Divorciados, más 5% separados, en tanto que con métodos naturales 0. Y bueno, el porcentaje de viudos que no tiene que ver con los métodos, 1% tanto para reconocimiento natural de fertilidad como para anticonceptivos. Es un dato anecdótico pero interesante porque sirve como un dato de control, ¿no? Porque este es un seguimiento de cortes, no es un ensayo clínico, pero de todas maneras da más fortaleza a la observación, ¿no? Porque quiere decir que probablemente sí eran grupos comparables. Y solamente para los que quieran profundizar, les dejo aquí alguna bibliografía de algunas publicaciones. Ha habido otros investigadores que también han estado sacando publicaciones similares. Eso está en revistas científicas. Divorcio y píldora de control de natalidad en los Estados Unidos entre los años 1950 a 1985. Aquí hay otra publicación, Divorcio y la píldora entre los años 1950 al año 2000, que más o menos pues muestran lo que vemos de una manera ya descrito, ¿no? Y lo que les decía, que atrás de esto pues existe o no, yo creo que sí existe y por varios motivos, un tema de control de la natalidad. Lamentablemente inducidos por Malthus en el siglo XIX, que decía que los recursos eran limitados, se ha propiciado toda una mentalidad anticonceptivista en donde muchos creen que no alcanzan los recursos. Y realmente el problema es que los recursos no están bien distribuidos. En más de una oportunidad se ha visto que los alimentos se han echado al mar para que no bajen los precios. Todos los años, con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Hambre, en una revista que es completamente anticatólica, New York Times, publicaban artículos que decían, nada más con la comida que se vota en Estados Unidos e Inglaterra, alcanzaría para que no haya hambre en el mundo. El problema no es que no haya recursos, el problema es cómo están distribuidos los recursos. Quería, para que tengan conocimiento, les habíamos hablado que el tema de seguridad, es decir, que no haga daño, se mide a través de la tasa de abandono. Miren ustedes la tasa de abandono, ahí también les pongo la fuente bibliográfica, es información oficial de la CDC de Estados Unidos. Dice que en el caso de la píldora, la tasa de abandono es 33%, es decir, una de cada 3 mujeres en Estados Unidos no lo toleran por los efectos colaterales. En el caso del condón, 8%, en el caso de la Depo-Provera, que es una de las que más se propicia en nuestro medio, casi una de cada 2, 46%. Esa es la famosa, se fue el nombre. Bueno, Depo-Provera es el nombre comercial, realmente es la medroxiprogesterona. Y en el caso de los dispositivos intrauterinos, una de cada 3 por los efectos colaterales también. Entonces vemos que los métodos artificiales no son nada seguros, tienen muchos efectos colaterales. Y existe una paradoja. En los artificiales, los que son más seguros son los menos efectivos. Entre los más efectivos artificiales están los dispositivos intrauterinos, que tienen más riesgos de infecciones. Se menciona que los dispositivos intrauterinos, debido a una vitita que llaman la cola del DIU, que se utiliza para poder retirarlo cuando ya se quiere dejar, eso lamentablemente genera una complicación permanente entre lo que es la zona interna del útero, endometrio,
con la vagina, porque ahí queda la colita. Entonces, esto facilita el pasaje de los gérmenes, y es por eso que las mujeres que usan dispositivos intrauterino tienen 4 veces más infecciones ginecológicas severas en comparación con las que utilizan otros métodos. Ni qué decir el tema de hemorragias, perforación uterina, embarazo ectópico. La mujer que utiliza esto, pues está todo inflamada. ¿Con qué ganas va a querer estar con el esposo, no? ¿Qué es un embarazo ectópico? El embarazo ectópico es cuando el embarazo no está dentro del útero donde debe ubicarse, sino fuera de él, y que lamentablemente pues termina en abortos, ¿no? Porque se ubica generalmente en zonas donde no va a poder desarrollarse. Si hablamos de los métodos hormonales, incrementan el riesgo de cáncer, sobre todo de cáncer de mama, problemas de tromboembolias, que se forman coágulos, y esto pues más adelante pueden producir pues accidentes cerebrovasculares o incluso algunos problemas de infartos, derrames cerebrales. Los famosos miomas son estimulados por los estrógenos, temas de depresión, en tanto que los métodos artificiales más seguros, en cuanto que tienen menos riesgos, está el condón, pero su tasa de falla también está entre los más altos, ¿no? Entre 14% población en general y hasta 20% en adolescentes por la inexperiencia en el uso. Y les decía que atrás de todo esto, pues hay lamentablemente un tema a veces más encubierto, a veces más abierto de control de la natalidad, que tomó más fuerza a partir de la conferencia del Cairo, que se desarrolló en el año 1994. No sé si todos los que nos están siguiendo lo recordarán, pero ese año Fujimori, que era entonces presidente, viajó a esa reunión de presidentes propiciada por Naciones Unidas y vinieron pues ya con el chip de que había que ver la salud reproductiva, derechos sexuales de los adolescentes, y comienza todo el tema muy fuerte de extensiones en el Perú. Quisiera resaltar que hasta el año 1994 la ley de población del Perú prohibía las esterilizaciones como un método de planificación familiar o con fines de controlar los nacimientos, porque no se entendía que se tuviera que recurrir a este tipo, vamos a decir, entre comillas, de mutilaciones, hay que cortar las trompas o cortar los conductos deferentes en el varón, cuando existían tantos métodos de planificación familiar. Más aún, el Código de Ética del Colegio Médico del Perú, hasta el año 94, nos prohibía a los médicos realizar esterilizaciones con fines de planificación familiar. No se entendía que habiendo tantos métodos de planificación familiar, se tuviera que hacer esterilizaciones. Y eran reservados solamente para ciertas condiciones médicas muy particulares. Sin embargo, en el año 94 se cambia la ley de población, se cambia el código de ética del colegio médico, y a partir de ahí, entre los años 95 al 2000, se desarrolló lo que en una denuncia periodística publicada en la revista Caretas se fue a conocer como el Plan Verde. ¿En qué consistió el Plan Verde? Decía, entre otras cosas, el problema más importante del Perú reside en que sus tendencias demográficas después de la Segunda Guerra Mundial han alcanzado proporciones de epidemia. Hay que frenar lo más pronto posible el crecimiento demográfico, por lo que urge un tratamiento para los excedentes existentes. Y no solamente eso, sino que decía, y por favor, esto es copia textual de esta publicación periodística, que fue fruto de una publicación en Caretas, decía, es conveniente la utilización generalizada de procesos de esterilización de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados. En otras palabras, si no tienes plata, no tenías derecho a tener hijos. ¿En qué departamentos se hicieron la mayor cantidad de esterilizaciones en el Perú? Acá en Lima, donde estamos más del 30% de la población, en los distritos más poblados de Lima, no, en los departamentos más pobres, Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac. ¿Dónde están los grandes centros comerciales? En las grandes ciudades. ¿Ustedes creen que si no se colocó un puente por 100.000 personas, lo colocarán ahora que solamente hay 10.000? Y esto lo digo porque por mi trabajo les comenté, justo porque quería que lo supieran. Cuando estuve en la superintendencia, tuve la oportunidad de participar en un curso en una ciudad muy prestigiosa de acá de Perú, en que vinieron los secretarios, los que sean los equivalentes de ministros de salud de Latinoamérica,
también de México y Estados Unidos. Nosotros estábamos en el año 2002, ya habíamos salido de esta campaña de esterilización forzada en el Perú, ya se había desenmascarado todo esto, pero continuaban en Bolivia. Y el entonces ministro de Salud de Bolivia, era un ingeniero, comentaba con gran jolgorio que allá se iban haciendo sus ferias de la salud, donde hacían esterilizaciones y hasta promoviendo abortos encubiertos, y con eso estaban logrando excelentes resultados, y fue motivo de mucho jolgorio también el grupo que estaba participando. Incómodo por eso, levanté la mano, les soy sincero, con bastante temor, porque estaban todas las autoridades, yo tenía menos de un año trabajando en ese entonces en la superintendencia, y le pregunté al ponente, ¿de qué estamos hablando? ¿Queremos controlar la pobreza o queremos controlar a los pobres? Yo pensé que mi pregunta le iba a incomodar. Para mi sorpresa, con la mayor naturalidad, me contestó, era un grupo relativamente pequeño, no más de 40 personas, como digo, altas autoridades. Me dijo, mire joven, Bolivia es un país pobre. Yo no puedo controlar la pobreza, tengo que controlar a los pobres. Entonces, no es que no se supiera, sí lo sabía. Esa era la consigna. Miren lo que decía este plan verde. Sin estas cargas innecesarias, el acceso a ciertos niveles de bienestar por los grupos familiares débiles se facilitaría. Más aún, decía, y yo he trabajado en esos años como médico también, todo que estaba en un hospital, pues salía ligada a las mujeres. Decía, debe ser norma en todo centro de salud que atienda partos la ligadura de trompas, salvo demostración fehaciente de solvencia económica. Textual. Esto estaba dirigido a terminar con los pobres, no con la pobreza. Finalmente, en este plan verde, decía, consideramos a los subversivos y a sus familiares directos, a los agitadores profesionales, a los elementos delincuenciales y a los traficantes de pasta básica de cocaína como excedente poblacional nocivo. Miren con quiénes se están juntando los pobres que tienen hijos. Para estos sectores, dado el carácter incorregible y la carencia de recursos para distraer en su atención, solo queda el exterminio total. Yo dicto clases en algunas universidades y como parte de los cursos que yo dicto, dejé como tarea en Cajamarca, concretamente en Bambamarca, para que hicieran lo que se llama un pequeño análisis de la situación de salud. Ahí se encontró que la tasa global de fertilidad había descendido a 1.6. Esta cifra, para los que no entienden, se dice para que se mantenga la población, se requiere que las mujeres en edad fértil, 100 mujeres a lo largo de su vida fértil tengan cuando menos 210 hijos. Eso significa una tasa global de fertilidad de 2.1. 2.1%, 210 hijos. Porque las mujeres tienen un hijo por ellas, un hijo por el papá, que nosotros no podemos concebir a los hijos, y 10 por los que pueden fallecer. Entonces, cuando la tasa global de fertilidad está en 2.1, la población se mantiene en el tiempo. Cuando está por encima de 2.1, pues hay más niños y la población está en crecimiento, y es lo que suele pasar en los países en desarrollo con bastante frecuencia. Cuando baja de 2.1, las poblaciones empiezan a envejecer. Pero cuando bajan de 1.8, y más aún cuando están en niveles de 1.6, lo que está ocurriendo es que ese grupo cultural va a desaparecer. Así de sencillo. Porque ya los hijos que pueden tener no son suficientes para reemplazar a los que se van muriendo. Este es un gran problema que están afrontando ahora, por ejemplo, en Europa, donde ahora les pagan a las mujeres para que tengan hijos, países que han tenido que elevar la edad de jubilación porque ya no hay suficiente gente joven trabajando para mantener a los ancianos. Y atrás de esto, ¿quiénes estuvieron? ¿Quiénes financiaron estas campañas en el Perú? Pues se nombraron dos comisiones investigadoras, una en el Congreso y otra en el Ejecutivo, y esta información que les muestro a continuación estuvo en el informe que sacó justamente la comisión investigadora desde el Ejecutivo. Encontraron que entre 1995 al año 2000 se hicieron en el Perú 331.601 ligaduras de trompas, y nuevamente el machismo, 25.590 vasectomías, financiado por AID, por Fondo de Población de Naciones Unidas, por Banco Mundial, Fondo Nippon, Pathfinder. Después se agregaron las vestiduras cuando salió todo el escándalo, y dijeron cómo es posible que lo hayan hecho sin su consentimiento informado, contra su voluntad, pero ellos lo financiaron. Entonces realmente quisiera terminar, porque me gustaría más bien dejar espacio, si ustedes tuvieran
algún comentario o pregunta, creo que a través de Facebook se puede ver las preguntas o comentarios. Y San Pablo VI, con una visión profética, no solamente nos legó la Humane Vitae, sino que en su discurso ante las Naciones Unidas, el 4 de octubre de 1965, ya él estaba notando con todo este tema de la integración lo que se venía. Y dijo a los presidentes que estaban reunidos en Naciones Unidas, trátese en efecto, no de suprimir los comensales, sino de multiplicar el pan. Lo que queremos es realmente alertar y que podamos entender que, en principio, son los esposos, como dijo, sí, por favor, dejamos de compartir, el padre Rosell, quienes en oración deben decidir libre, no coaccionadamente, los hijos que desean tener, que Dios les llama a tener. Porque si Dios nos da los hijos, también tengan ustedes por seguro, nos va a dar los medios. Cierto, Jan y yo tenemos 27 años de casados. 27, sí. Pero no siempre hemos tenido el mismo nivel de formación. Y cierto, también cuando fuimos jóvenes teníamos muchos temores. Y lo cierto es de que conforme teníamos más hijos, creo que la economía de la familia mejoró, tenemos más posibilidades, más cosas, y hemos sido muy bendecidos a lo largo de estos lindos 27 años de casados. Entonces, realmente queremos animarles a que no nos dejemos llevar por la corriente, que descubramos que los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad tienen una sólida base científica, pueden ser muy efectivos, son 100% seguros, permiten monitorear la salud de la mujer a lo largo de toda su vida fértil, y pueden también ayudarnos cuando tenemos dificultad para concebir, para lograr los embarazos. Están plenamente abiertos a la vida y nos van a dar muchos beneficios para nuestra vida como esposos. Es importante tenerlo esto presente, porque existe lamentablemente un sesgo, porque cuando uno opta por un método artificial, gana la industria farmacéutica, que es considerada, creo que, la cuarta industria más grande a nivel mundial, es decir, después de la industria de las armas, que mueve mucha plata, en fin, la farmacéutica mueve muchísimo dinero. Entonces, cuando los anticonceptivos da plata para la industria farmacéutica, da plata para el médico, porque todas las que usan métodos artificiales tienen efectos colaterales que tienen que ayudar a controlarse, ya sea por los efectos colaterales que tienen, para poder cambiar, retirar los métodos. En cambio, cuando se mete un método de reconocimiento natural de fertilidad, es de ustedes, ya no se necesita más, no lo necesitan a los médicos, porque van a tener un conocimiento que ya nadie se los va a poder quitar, y va a fortalecer esos lazos conyugales. Me gustaría, Yeri, si puedes compartirles esa frase que tú aprendiste con Paulina, y cuando ella hablaba de paternidad responsable, ¿te acuerdas? Ah, sí. Cuando yo estaba, la primera vez que llevé el curso fue en el auditorio del Colegio San Antonio de Padua. Me inscribí, éramos novios todavía, y llevé el curso ahí. Entonces hacíamos talleres, y mi instructora, mi monitora, o sea, mi profesora, la que me enseñó el método Billing, era una señora ya mayor, se llamaba Paulina, la esposa del doctor Justi. Entonces, y con toda alegría me lo enseñaba, ¿no? Yo me enamoré del método, me quedé maravillada por el testimonio de esposos de ellos. Y cuando yo le pregunté, me acuerdo que le pregunté así, porque me comentaron, pero ellos tienen varios hijos, ese método no funciona, tienen varios hijos. Entonces yo, intencionalmente, hasta malintencionada, le pregunté en la comisión, en el taller, y le dije, Paulina, ¿y tú cuántos hijos tienes? Y me dijo, 11. Y yo me quedé así, me quedé como Zacarías, ¿no? Me quedé un poco más. Y me dijo, sé lo que estás pensando, me dijo. Paternidad responsable no es tener 1 o 2 hijos, ni 5 o 6 hijos, no, dijo. Paternidad responsable es darle 3 cosas a los hijos, dijo. Tu presencia, afecto y oración en familia. Nada más. No te preocupes en comprarle departamento, en dejarle terreno, autos, nada. Lo demás vendrá por añadidura. Y esas palabritas que me dijo Paulina, bueno, para mí me llegó y me duró para toda la vida. Y estoy convencida que es cierto. Yo también quería comentarles una anécdota, y es que cuando estábamos de novio, fue Yani la primera que entró, aprendió el método, yo llegué un poquito después, y el año 93 nos casamos. Justamente ese año
tuvimos la oportunidad de conocer aquí en el Perú a los esposos John y Evelyn Williams. Vinieron para un congreso internacional que hicimos y conocerlos a ellos, créanme que me dio mucha tranquilidad, ¿no? Era un testimonio muy bonito, cómo se complementaban, cómo daban sus conferencias. Realmente fue maravilloso el poder conocerlos y tenerlos justo el año que estábamos por casarnos, ¿no? Creo que eso fue un congreso que era mes de mayo. Mayo del 93. Y nosotros nos casábamos en agosto. Entonces realmente... Fue en el auditorio del Colegio Santa Úrsula. Eso también marcó bastante nuestra experiencia de matrimonio, ¿no? Ellos tuvieron 10 hijos. De repente, para los que se quedaron con la duda, pues acaso la señora Paulina aprendió el método cuando ella ya estaba en la menopausia. Sí, ellos. Pero lo enseñaba muy bien. Ellos llevaron el ritmo, el calendario, fueron abiertos a la vida, y recuerdo cuando cumplieron sus bodas de oro, sus 50 años de casados, la misa fue medalla milagrosa. Entraban sus bisnietos, sus nietos, sus nueras, sus yernos, sus hijos, después era un familión, toda la familia fue desfilando. Fue un obispo que le celebró la misa muy hermosa, muy, muy emotiva. Bien. Sí. Sí, no sé si hay forma de ver alguna... No sé, padre, si en los comentarios del Facebook hay alguna pregunta, alguna interrogante que podamos resolver. Acá hay una pregunta diciendo que hace 40 años los matrimonios católicos tenían muchos hijos, 9 a 13. Ahora hay pocos hijos. La pregunta que hace la hermana es, ¿estarán usando métodos artificiales o qué, no? Porque, claro, ¿me entienden, no? O sea, antes había muchos hijos. Ahora los matrimonios católicos tienen pocos hijos. ¿A qué se debe? No es que estén usando métodos naturales, es la pregunta, ¿no? ¿Qué dicen? Hoy en día hay tanta presión social, padre. Justo fue en la década del 60, ¿no?, que se inició la revolución sexual. Y mire, lo curioso es, para responder a la señora que está haciendo la pregunta, cuando los esposos Billing empezaron a trabajar, a estudiar el comportamiento de la mujer para que ella pueda identificar su periodo fértil y su periodo infértil, paralelamente, San Pablo VI también estaba trabajando en este documento, en esta encíclica Humanae Vitae, justo en simultáneo estaban trabajando. Y en esas décadas, padre, no había como hay ahora los marketing, publicidad, ¿no? Pero sacaron una palabrita muy estudiada, una frase. Esa frase se llama ¿con qué te cuidas?, que hasta ahora lo menciona. Incluso gente católica muy, muy dedicada a Dios, ¿no?, lo comenta, lo dice, ¿con qué te cuidas?, dice. Pero no se han dado cuenta hasta ahora qué está detrás de esa frase. Cuando un matrimonio se va a casar, ¿quién se mete? ¿Quién le dice? Las señoras, ¿no? Las amigas, la comadre, la vecina, la mamá, la suegra, las cuñadas, ¿no? Ay, hijita, tienes que cuidarte, 2 hijos nomás, no tengas más. Y encima, cuando se compra un departamento, tiene con las justas 2 o 3 dormitorios. Y ya no hay espacio ni para la mascota ni para los abuelos. Entonces, ¿qué quiere decir esa frase, padre? ¿Con qué te cuidas? El mensaje que le está dando es: dile no a la vida. El mensaje de esa frase es que traer un hijo al mundo es malo. Es como si fuera el demonio, como si fuera el cucu. Porque nosotros cuando íbamos a la universidad, padre, usted ha estudiado en la uni, ¿no? Antes estudió en la uni, se iba a la universidad y su mamá pues lo atendía, ¿no? Y cuando usted salía, padre, a estudiar y se despedía de su mamá, de su papá, ¿qué le decía a su mamá? ¿Qué le respondía? Chao, Carlito, cuídate. Sí, claro. Por más que, ya mamá, ya sé cruzar la pista, mamá, que semáforo, mamá, yo sé, pero siempre los padres somos así, ¿no? Cuídate. Pero le decimos a los hijos que se cuiden de lo malo o que se cuiden de lo bueno. Se cuiden de lo malo, ¿no es cierto? Que se cuiden de lo malo, ¿no? Mira el semáforo, no te distraigas, cuida tu mochila, qué sé yo, pues cuida, no hables con el teléfono en la calle, ¿qué? Entonces, igualito. Esa palabrita, al decir a un matrimonio joven, está diciendo que se tiene que cuidar de la vida, de lo sagrado. Y es un mensaje que indirectamente estamos fomentando el no a la vida, el decirle no, porque la palabra anticonceptivo es dile no a la vida. La vida es mala. Y eso no es así, porque Dios nos dio la vida y nos dio la providencia.
Anti significa contra, no. Y concepción significa vida. Anticonceptivo es decirle no a la vida. Y si ustedes vieran la maravilla, si acá escuchan matrimonios jóvenes, o si ustedes conocen a matrimonios, chicos jóvenes, y vieran la maravilla que es optar por un método de reconocimiento natural de la fertilidad, sea el sintotérmico, sea el Creighton, cualquier método que esté abierto a la vida, no se imaginan la tranquilidad que les va a dar a los esposos, a los matrimonios y también a los hijos. Los hijos ven que los papás llevan una planilla, están usando un método natural y ellos van a copiar también, y cuando ellos algún día forman su familia, lo más seguro es que ellos también van a utilizar los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad. Solamente en el ciclo de la mujer, solamente unos cuantos días nomás es el periodo de fertilidad, nada más, son días variables, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 10, es impredecible en cada mujer y en cada ciclo. Y simplemente en los días de fertilidad, pues los esposos van a dormir de espaldas. El esposo no se va a volver loquito, no le va a pasar nada. Yo digo que este es el método de la luna de miel. ¿Sabe por qué, padre? Porque luego unos cuantos días de abstinencia, estar juntos otra vez, hay más emoción, hay más energía y se renueva el matrimonio cada mes, cada ciclo. Y no va a pasar nada. Simplemente hacen un periodo de abstinencia. Yo le digo, en ese periodo aprovechen en conversar, mirarse a los ojos, salgan a comprarse, pero salgan a comprar. Con mascarilla, con mascarilla. Ahora con mascarilla, ¿no? Vayan a comer un anticucho, no, a veces ni conversan, no hay tiempo ni para conversar ni para planear, ¿no? Está en la televisión viendo Netflix y no hay. Entonces aprovechen ese periodo y se van a conocer y lo van a llevar el método por años y no va a fructificar el matrimonio. Gracias, padre. Bien, bien, algunos están pidiendo más información de los cursos que ustedes dan. Bien. ¿Podrían dar información de los cursos, talleres? Por supuesto. Actualmente, hace más o menos 2 semanas, acaba de empezar un curso taller de la manera virtual. Hemos tenido más o menos como 95, ¿no? 95 participantes, más de la mitad son matrimonios jóvenes en edad fértil. Ya se cerraron las inscripciones. Lo pueden encontrar en CEPROFARENA. CEPROFARENA significa Centro de Promoción Familiar y Reconocimiento Natural de la Fertilidad. Lo encuentran en el Facebook, en Instagram o en el Twitter, y ahí les podemos brindar la información. Si Dios quiere, en noviembre se vuelve a abrir otro grupo para enseñar. Estamos dando también consejería independiente, individualizada a matrimonios. En el fanpage de CEPROFARENA, usted en el Facebook, ahí sale el teléfono. O simplemente escriben un mensaje, ellos le dan el teléfono y se pacta la cita. Bueno, ahora lo estamos haciendo por redes, ya no estamos yendo a la oficina, ¿no? A través del Zoom, esta aplicación que no sé cómo se llama, padre, qué bonita. StreamYard, ¿no? StreamYard. Bueno, voy a ver si la puedo utilizar. A través del Zoom estamos dando la consejería, padre. Esta aplicación yo tampoco la sabía hasta que vino la pandemia y gracias a que el padre Moisés sabe mucho de esto y me he metido también a estas cuestiones, pero yo de esto no sabía, es StreamYard. StreamYard. Sí, StreamYard. Yo también estaba... Bien. También hay una... No, sí, hay un comentario sobre el hecho de que qué hacer para difundir más los métodos naturales, porque acá hay un comentario de que mi novio y yo estamos por casarnos y nos pidieron certificado de salud y cuando fuimos a la posta de salud y antes de casarnos nos dieron charlas de planificación familiar entre comillas, no sea métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para difundir los métodos naturales, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Aparte de, por supuesto, recomendar charlas en CEPROFARENA, ¿qué podríamos hacer, no? Necesitamos muchos padres Carlos Rosell que nos apoyen. De verdad, instituciones que nos apoyen para poder difundirlo, no es fácil porque esto es un voluntariado, todo lo que trabajamos en CEPROFARENA es un voluntariado y lo hacemos con mucho amor, como decía una voluntaria de CEPROFARENA que se llama Dora Arellano, si a nosotros nos pagaran, fuéramos millonarios. Y ustedes saben, el Padre del Apostolado, que lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño. Pueden pedir al Padre Carlos Rosell nuestro número de teléfono para poder ir
pactar una consulta y atenderlas con mucho gusto, o también lo pueden hacer en el curso que Dios mediante estaremos empezando en el mes de noviembre. Sí, yo creo que todos los sacerdotes tenemos que apoyar todo lo que tiene que ver con el matrimonio, la familia, la vida, así que ánimo, no están solos y hay que seguir metiéndole punche, porque como he dicho, hay que ir en contra de la corriente, siempre hemos ido en contra de la corriente. San Pablo VI tuvo que ir en contra de la corriente. No voy a escandalizar lo que voy a decir, pero muchos clérigos y destacados clérigos le hicieron la vida imposible, pero él, vicario de Cristo en la tierra, sacó adelante la encíclica porque fue fiel a la doctrina de Cristo. Entonces hay que ser fieles a la doctrina, no hay que tener miedo de decir la verdad, y al final la verdad siempre se va a imponer. Entonces, nada, yo les animo, ¿no? Para que sigan con ese ímpetu, esa ilusión, y hay mucha gente que está pidiendo información y les vamos, por supuesto, a dar la información respectiva. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Yo creo que ya, pues, una última pregunta, a ver, para ustedes, ¿qué es la espiritualidad conyugal? Ustedes que son los indicados, ¿no? Yo no tengo por qué hablar de eso, yo tengo que hablar de espiritualidad. A ver, Martín, inspírate. Bueno, en verdad, creo que cuando nos casamos fue una unión de a tres, de nosotros con Cristo, y creo que si seguimos unidos a Él, nuestro lazo de amor también se va a mantener. Y esto se ha expresado inicialmente, Jan y yo siempre hemos ido a misa juntos, desde cuando estábamos de novios, después de esposos, y cuando fueron los hijos naciendo, también íbamos con ellos, el participar de los sacramentos juntos, el poder rezar un momentito, aunque sea cuando nos encontramos la familia en casa, el poder consagrar a la familia a la Virgen, creo que eso es una gran ayuda. Y más recientemente hemos descubierto también la protección de San José. Realmente les cuento, antes de, bueno, con todo este tema de la pandemia, hicimos una novena como familia, ¿no? Pidiendo a San José para que vele por la familia y nos proteja espiritual, pero también biológicamente. Y a Dios gracias, hasta la fecha, a pesar que quien habla, tengo 4 meses, de lunes a domingo, atendiendo pacientes con COVID, no me he contagiado, ni tampoco se contagió nadie en la familia, ¿no? Entonces, realmente la espiritualidad se vive, si participamos de la lectura para de Dios, principalmente la misa, que somos muy apenados que no tengamos misa presencial. Dios quiera que ya pronto se entre de razón. No veo motivo por el cual no puedan irse en sus iglesias. Hay mucho más riesgo de ir a comprar a los mercados, a las tiendas, que puedan concentrar al templo. Creo que es una urgencia. Estamos entrando en una crisis, creo yo, de ausencia de apoyo espiritual a la fe. Lo primero para nosotros siempre ha sido la misa, ¿no? Ahora tenemos que escuchar solamente la misa grabada por televisión, pero creo que es necesario ese alimento espiritual. Vivir los sacramentos y rezar en familia son los pilares para que podamos salir adelante. Es un don de Dios este matrimonio y el tema de la perseverancia. Definitivamente no tenemos ningún mérito, al menos yo no tengo ninguno en que tengamos estos lindos 27 años de casados. Yo lo percibo como un regalo de Dios, definitivamente, ¿no? Inmerecido. Sí, y también quiero responder, y si la que está escuchando tiene 20 años de casada, 15 años de casados, 30 o 40 años de casados, y no han empezado oración en familia, nunca es tarde, nunca es tarde. Empiécenlo ahora, cómprese una estampita, cómprese un librito, un libro del padre Carlos Rosero, ¿no? Un librito de la oración. La Virgen María, todos con sus chistes. Desataduros, ¿no? Estos libritos que ha sacado, compren y pueden leerlo en familia. Una oración los domingos, a la hora que nos encontramos en los alimentos. Así pueden empezar, nunca es tarde, nunca. Bueno, antes que salimos en el auto, yo tenía el librito en el carro, cosa que siempre leíamos alguna de las que estaban en el librito. Como era chiquitito, muy fácil llevarlo para todos lados. Ahora ya no podemos salir mucho en el carro, lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Martín y Janina. Siempre es un gusto poder verles y vamos a difundir todo lo que ustedes hacen. Que el Señor les bendiga, que San José también les proteja. Me alegra que estén encomendándose a San José. San José nunca falla, es el, después de la Virgen, santo más importante que hay en la iglesia. Bueno, pues ya es tarde. Gracias por todo. Agradezco a quienes se han conectado y nos han seguido. Esperemos pues repetir en otro momento otra charla de este tipo y vamos a comprometernos a rezar por Seprofarena y especialmente por el matrimonio de Martín y Janina y sus hijos. Bueno, vamos a terminar
rezándole a la perdón, Virgen Santísima. dice Sí, al padre Moisés que muchísimas gracias. Y a sí, la señorita Aurea Vera, muchas gracias. le voy a dar las gracias al Padre Moisés, sin cuya ayuda hubiera sido imposible, porque es el hombre tecnológico aquí. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. Vamos a encomendar a todos los matrimonios y familias rezándole a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y La por tu bendición espíritu. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden irse en paz. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Quiero agradecer también a la señorita Consuelo García, ese profarena que ha estado al tanto de todo esto. Muchas gracias. Buenas noches, padre. Luego, bendiciones. Saludos a su mamá. Ya. Ahora, ¿cómo salimos de acá? Sí, hermano, ¿no? Listo, ¿no?